La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Gracias, muchas gracias, Señor. Dice la palabra Mateo 18, capítulo 19, de esta manera: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. A la inversa leo el 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Usted se pregunta por qué lo leí al revés. Bien sencillo, quiero llegar primero a lo que Dios puede hacer y a lo que nosotros podemos hacer. Amén. Tome su asiento. Esta mañana queremos, con el permiso del Señor, hablar un poquito sobre este tema. Y fíjense que es bien importante reconocer como iglesia lo que es la palabra autoridad. Autoridad ha sido una palabra que siempre ha tenido respeto. Por supuesto, al que tiene la autoridad se le es respetado. Y una de las autoridades conferidas a la iglesia en lo espiritual es el poder de Dios, que cada hermano, cada hermana tiene, porque Dios así lo dictó, darle el poder a la iglesia. Pero ese poder es contra el enemigo, al que se llama demonio. Y todo está implícito en la cruz del Calvario. Si usted no ha llegado hasta la cruz del Calvario, aún no tiene autoridad, aún no tiene poder. Eso se lo digo claramente, porque esa autoridad se la delegó Dios, el Señor, a sus discípulos. Y después que se la dio a sus discípulos, se la dejó a la iglesia. Antes de partir le dijo a todos los 500 que fueron al lugar del monte, le dijo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad se la traslada a ellos diciéndoles: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre y recibiréis poder. Esa es la iglesia. La iglesia sin la autoridad del Espíritu Santo no es poderosa. Y esto quiero que lo sepamos todos, que lo entendamos todos, porque esa autoridad delegada es el problema, que muchas iglesias no han entendido que tienen autoridad. Si la iglesia no se declara con autoridad, es porque no ha entendido tampoco que la sangre de Cristo tiene poder. Diga conmigo: la sangre de Cristo tiene poder. Entonces, cuando usted ora, cuando usted va a entrar en una oración, va a entrar en poder. ¿Está de acuerdo? Oraciones así, suavecitas y cariñosas, no son para Dios. Pero la oración de poder es contra el enemigo. Entonces las oraciones deben ser en el nombre de Jesús, porque el enemigo también tiene poder. Amén. ¿Está de acuerdo? Pero quien es poderoso es Dios. Por eso quiero hablarles un poquito sobre la oración, bajo este título: la oración. Escúchelo bien, porque yo lo recibí del Señor. La oración fue creada por Dios para vencer. Yo me preguntaba: ¿y por qué escribo esto? Porque la oración de Dios la dicta Él para vencer. Ninguno de nosotros va a orar por una sencillez. Señor, necesito dinero, porque no lo tiene. Necesita poder sobre eso. Señor, y todo lo que pedimos es necesidad, entonces es para vencer. ¿Sabe usted que usted tiene su celular y usted lo toma y hace cualquier cosa con el celular ahora, ¿no? Hasta perdición es, ¿verdad? Pero mire qué importante es saber que usted tiene un celular y puede facilitar una llamada, o hacer cualquier cosa con ella. ¿Sí o no? ¿Se imagina usted si Dios tuviese un numerito celular y dijera el Señor: a todos los que me reciben y creen en mi nombre, les doy la potestad de ser llamados o hechos hijos de Dios, y aquí está mi número de celular? ¿Qué le parecería a usted? ¿Cree usted que podría hablar con Dios?
A mí me costaría, porque a uno de ustedes lo llamo y no están ocupados los números, ¿cómo estaría el de Dios? Entonces Él no dio ningún número celular, solo dio el poder de orar. Amén. Entonces, como no hay celular, es una red abierta que Dios tiene para todos los que le buscan en espíritu y en verdad. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, esto de orar, la oración fue creada para vencer. Un día de esto yo estaba en mi sillón. No piensen que es un sillón reclinable, no, es un donde yo descanso leyendo y escribiendo. Pero me fui a sentar, dizque a dirigir la comida, y tomé mi celular. Mi celular no es como el de ustedes, no, es de tal, ¿verdad? Con el dedo. Y entonces me senté y me puse a pensar, ¿y a quién voy a llamar? De repente me traiciona la mente y dice, es que ya estás viejo, todo se te olvida. No, momentito, no estoy viejo y ni se me olvida nada. Pero yo a alguien le iba a hablar, pero no me llegó a quién le iba a hablar. Pero de repente siento, mejor voy a hablar con Dios. Y puse mi celuliche por ahí y empecé a hablar con Dios. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Ah? Pero ahora está el esposito aquí en un sillón y la esposa en el otro. ¿Ah? ¿Está bien? No, está bien, pero está mal. Porque hay veces es innecesario. Pero ese es otro tema que vamos a tocar un día. Lo importante es que Dios no tiene celular y usted se puede comunicar con Él cuando usted lo desee. Amén. Entonces la oración fue creada por Dios para vencer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para poder entenderlo, si la oración es así, aprendamos a orar para vencer. En primer lugar, porque es una preparación para hacernos gobernantes. Oiga, alguien va a decir, este pastor está loco. Si hoy entró la campaña de proselitismo, vale decir, yo estoy bajo las cámaras, pero esto no lo puedo omitir decir. Todos están bajo esa campaña para gobernar, ya sea edílicamente o en una cámara, pero ese es un gobierno. El gobierno de nosotros con la oración para que tenemos que ejercitar es una preparación para gobernar. Si no lo cree, espérese un momentito, ya lo vamos a ver. Porque Dios tiene un plan de oración, pero solo para los que creen. Hermano, usted me dice, ¿me está dejando fuera? Pues sí, qué sé yo, se puede estar quedando fuera. Pero Dios tiene un plan para los que creen de oración. Vale decir, el plan de oración de Dios es conjuntado con mi mente, con mi espíritu, con mi corazón, de manera que cuando Dios pone en mi corazón orar, tengo que ir a orar. Cuando Dios hace que algo, tengo que hacerlo. ¿Sabe? A veces en la madrugada puede ser que usted se dio vuelta y no se pudo dormir, se acomodó de otro modo, no pudo dormir, buscó el cojín más cómodo y no se pudo dormir. ¿No será que Dios le está diciendo que hable con él? Pregunto, no digo que así sea. Porque si usted se lo atribuye al insomnio o al ruido o otra cosa, eso es muy particular. Pero puede ser que Dios quiera hablar con usted y no se ha dado cuenta. Entonces el plan de Dios es para los que creen. Si yo creo, Dios me va a dar la oportunidad de encontrarme con Él en la oración. Por eso es que la oración, cuando Judas dice orando en el Espíritu, es porque mi espíritu va a entrar en la dimensión de Dios para encontrarnos y conversar. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es enseñarnos a vencer. Pero ¿a quién vamos a vencer, amado hermano? Usted me va a decir, pero ¿usted puede vencer la enfermedad? No, pero orando al Señor la va a vencer porque Él tiene el poder, pero si no lo busca es difícil, ¿sabe? Cuando nos enseña a vencer, estamos nosotros entendiendo que si ya somos hijos de Dios, llegamos hasta la cruz del Calvario. Y si llegamos a la cruz del Calvario, entendemos que Él ciertamente llevó las enfermedades, que Él ciertamente se llevó las rebeliones, que Él es el que dio su vida por nosotros, que es el que murió por nosotros, y nosotros estamos cubiertos por la poderosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Cuando usted comprende esto, entonces su oración es más fluida, es más suelta, y usted va entendiendo por qué le está preparando para gobernar. Y usted dice, bueno, ¿y cómo va a ser esto que me prepare para gobernar? Mire, no califica si usted no le busca en oración. Y déjeme decirle, léele Apocalipsis 5:10.
Apocalipsis 5:10 habla justamente sobre el tema de lo que somos nosotros. Mire, dice Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Dios, ¿quién? Jesucristo, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hermano, leerlo no es realmente saborearlo. Vivirlo es realmente comprenderlo y disfrutarlo. ¿Por qué? Si usted dice que Jesucristo, cuando usted recibió al Señor, lo hizo para Dios rey y lo hizo para Dios un sacerdote, y no solo eso, sino que lo prepara para reinar sobre la tierra. Y este es un tema muy aparte que vamos a tocar un día específicamente, reinar 1000 años sobre la tierra. Pero para eso tiene que calificar. Si usted no tiene el contacto con Dios, si usted no entiende el plan de Dios que le ha propuesto, si usted no ve el propósito de Dios, que la oración es para vencer, amado hermano, no podemos proclamar victoria y llegar hasta el final de nuestra carrera como cristianos para gobernar como Dios quiere. Mire lo que dice Apocalipsis 24. La palabra es clara y no nos engaña. Dice, y vi tronos, dice Juan, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y mire, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hermanos, es una vida futura espiritualmente hablando, pero para esto tenemos que tener la comunicación con nuestro Creador, la comunicación con Dios por medio de Jesucristo y el poder y la autoridad por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces, si la oración es eso, también es un ejercicio espiritual. Si usted cree que no es un ejercicio espiritual, piénselo bien. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar algunos factores, pero déjeme pensarlo. ¿Nos preparamos nosotros físicamente? Sí. Hay personas, hermano, que vienen del gimnasio. Yo a veces salgo a caminar y veo que viene gente del gimnasio y caminan hasta así, ¿no? Bien adornaditos, los bracitos gruesecitos, la camisita entre más pequeña mejor. No es cierto. He visto también las mujeres ejercitándose. Mi señora incluso en el gimnasio va haciendo un montón de cosas, pero es para bien. ¿Sí o no? No digo que es malo, pero el ejercicio espiritual es diferente, con la diferencia que igual fortalece, igual le va a fortalecer, porque una persona que ahora está fortalecida en el espíritu, una persona que ahora está menos propensa al pecado, porque su alma está más ligada al espíritu y su alma obedece al espíritu y a Dios que la dio. Por eso dice Ezequiel, el alma que pecare, esta morirá. Porque si no se ejercita en la oración, si no entra en la disciplina, ¿sabe por qué? Porque ejercitarse espiritualmente es una disciplina que vamos a tener que hacer para vencer. ¿Qué es lo que vamos a vencer? Muchas cosas, amados hermanos. Si en el camino hay tantos obstáculos que es interesante pensar, y además de eso es el tiempo que usted gasta para fortalecerse. Amado hermano, fíjese que cuando uno habla de fortalecerse, cuando uno va a la farmacia y va por una Mejoral, póngale, no quiero hacer propaganda de medicina, pero va por una pastillita a la farmacia y le ponen en el frente un montón de nombres, y de todas tienen un nombre de vitamina para el cerebro, para los músculos, para esto, y le van explicando, y uno casi queda convencido y sale gastando más y con un montón de vitaminas. Está bien, póngale todas las vitaminas que el cuerpo cree que necesita, pero la mejor vitamina es la de fortalecer el alma y el espíritu. La mejor vitamina es la que usted va a estar practicando en el campo para creer más y tener más fe. Amados hermanos, la fe, cuando hablamos de hacer crecer la fe, nos estamos refiriendo a un término muy chiquitito, si se quiere decir. El problema es que cuánta fe necesito en el problema. Si yo necesito fe para una cosa chiquitita, no hay problema, pero cuando el problema es grande, ¿cómo estaremos? Entonces es importante ejercitarse en la oración, porque a través de la oración el Señor te va a dar una palmadita, el Señor te va a decir: hijo, ten fe, ten ánimo. Como le dijo aquel hombre cuando se atrasó para llegar al milagro de su hija y le dijeron: ya no molestes al maestro porque tu hija murió. Y el Señor, cuando escuchó la palabra, le dijo: hijo, ten fe, ten ánimo.
Lo que pasa, amados hermanos, que a través de la oración es un campo que fortalece, es un campo donde vamos a trabajar para que la fe crezca. Además de eso, ese campo donde estamos, esa disciplina en la que nos metemos, es el campo especial en donde podemos tener presencia de Dios. ¿Sabe usted que en la oración, hermano? Decía mi pastor Lisandro Bojorquez el domingo pasado, le alcancé a oír por ahí, decía que cuando una persona le preguntan si ha orado, dice, sí, pastor, claro, mire, en la mañana cuando me levanté yo oré, a la 1, a las 2 y a las 3 oré. Y mire, fíjese, hermano, que en el desayuno oré, y al almuerzo oré, en la cena oré, y para irme a acostar oré. ¿Usted cree que eso estuvo bien? Pues sí, yo digo que sí, está bien, pero no se fortaleció. Una oración no tiene tiempo. Una oración no es que le dicen no has podido orar ni una hora. Eso le dijo el Señor a los discípulos. Pero hermano, cuando usted entra en el campo de la oración, cuando usted entra en eso, lo que activa es algo importante, la presencia de Dios en su vida. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre usted, va a haber cosas sobrenaturales, va a haber cosas lindas. Y no solo eso, el efluvio, o sea, el olor de Dios en su vida, y usted va a sentir algo lindo y precioso para usted, y va a decir, yo no me aparto de esto, yo no me aparto de aquí, y llora, gime, pero esa es la presencia de Dios. Ese es un ejercicio espiritual. Ese ejercicio espiritual que ocurre cuando la cirugía viene, cuando entra al quirófano. Aquí tenemos un hermano que lo van a operar el miércoles de algo delicado y estemos orando, se llama Victorino. Él va a ser operado el miércoles. ¿Cómo creen que está él? ¿De qué fe estar echando mano? De la más grande que puede tener, porque ahora depende de Dios completamente. No depende del cirujano, no depende del anestesiólogo. Ellos dependen también de Dios, amado hermano, y nosotros como iglesia orando los unos por los otros en este ejercicio espiritual de 21 días, habrá victoria sobre todos estos problemas. Habrá victoria y tiene que haberlo. ¿Por qué? Porque ese campo no está minado. Ese campo es presencia de Dios. La oración como disciplina. Y Dios nos pide colaboración. Dios nos pide colaboración. Pero la colaboración se la pide solo a los que han conocido la salvación. Usted puede orar, yo no dije que no, pero el que reconoce que es salvo ya no tiene dependencias particulares. Por supuesto, en su vida cotidiana puede ser y está bien, pero la dependencia principal es Dios en todas las cosas. ¿Sabe por qué? Bien sencillo, bien sencillo. La salvación, cuando el creyente la abriga y la guarda y la tiene, quiere que otros sean salvos. ¿Sí o no? No todos dicen amén, pero es la verdad. ¿Sabe por qué? Porque hay tantas cosas que se descubren que son gratas, que son placenteras. Si usted se va a lo que son los sucesos futuros, yo siempre he dicho que la muerte es una transición a la vida. Hoy enero lo hemos empezado mal, enterrando gente. Ya me tocó asistir a un funeral empezando el año. Entonces es una transición de la vida a la muerte si se tiene a Cristo. Por eso es que cuando entramos en la oración, una persona que es salva entra en la redención total de lo que es el Señor rescatándolo, y cuando reconoce de dónde lo sacó y cuando reconoce que es para él la salvación, entonces cuando entra en la oración activa todo el sistema de Dios. ¿Por qué? Porque lo relaciona con la oración. Dios lo que ve es un hijo orando, Dios lo que ve es un salvo orando, Dios lo que ve es un lavado por la sangre del Cordero orando. Entonces Dios garantiza todo lo que está ahí. Por eso es que leímos donde dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esta palabra bendita, amados hermanos, es la activación del poder de Dios que va a venir. Y no piense que Dios le va a contestar por sus méritos. No, Dios le va a contestar, ¿sabe por qué? Por su fe y el valor para orar. Porque si usted no tiene valor para orar, todavía le falta algo del Espíritu de Dios. Yo le aseguro que cuando usted entre en el detalle de creerle a Dios y un valor positivo, su oración va a ser de guerra. Pero no tenemos oraciones de guerra a veces.
Para los que están conmigo aquí el viernes en la mañana, aquí está mi hermana Jenny, ay más, mi hermana, bueno, no menciono nombres para que no se molesten, sé que trabajan, está mi hermana Esmeralda. Aquí guerreamos, aquí peleamos, pero de verdad. Alguien me dijo un día, a vos el diablo te va a matar. A mí no me mata el diablo, le dije yo. El único que tiene poder para quitarme la vida y dármela se llama Jesucristo. Hermano, no tenga miedo. No tengamos miedo. La oración que la estoy predicando en este momento no es con armas principales, es en el Espíritu de Dios, es contra huestes de maldad, es contra los gobernadores de las tinieblas. Eso es lo que yo le estoy diciendo, y por eso el título que yo tengo es oración fue creada por Dios para vencer, pero la hueste de maldad, amado hermano. Entonces, cuando nosotros estamos en esta situación y creemos que por la fe y el valor para orar, Dios nos va a apoyar. ¿Por qué? Porque hay personas que por su debilidad pecaminosa no oran. Yo creo que todos somos pecadores. Bueno, solo yo entonces. Yo sé que no se atreven a decir amén. Pero muchas veces, bueno, ayer nada menos en Tonaca estábamos repartiendo los niños y venía con la maestra de niños y me dice, y le digo yo, mire, yo voy a hablar con ellos. Y hablé allí con una persona que ya ha ido a la iglesia, pero me dijo, sí, ya vamos a llegar cualquier día y me dice lo mismo. Entonces viene y me dice la maestra, es que mire, hermanos, ellos se sienten con pena. No quieren ir a la iglesia porque están en fornicación. ¿Qué? Hay que matarlos. No. Dígales mañana mismo que vengan en ese estado a la iglesia, porque si aquí en la calle no se va a arreglar, es en la iglesia donde se va a corregir su problema. Y que le quede claro, el Señor a esos anda buscando, porque a esos son los que quiere, esos son los que no pueden, esos son los que están atrasados. Y la respuesta de la hermana es bien sencilla y dice, cuando arregle mi situación voy a volver. No va a venir nunca, hermano. Si aquí es donde está el taller del maestro, es aquí donde el Señor lo va a arreglar, es aquí donde está toda la solución, porque Dios tiene solución y nos queda claro por qué tiene la solución Dios. Mire, le voy a leer lo que dice para aquellos que no oran porque son débiles y están en pecado. No, hermanos, mire, el rey David cuando llegó y le dijo, Dios mío, cambia mi espíritu, pon un espíritu recto sobre mí, no quites de mí tu santo espíritu. Ese hombre estaba derrotado espiritualmente porque se había separado el espíritu de Dios de él, estaba en un estado pecaminoso, y eso no le impidió llegar a la presencia de Dios y pedirle eso. Y le dijo, yo hago cualquier cosa, pero mi corazón triste y humillado no lo vas a despreciar. Entonces, hermano, no se sienta mal. Lleguemos a los pies del Señor. Mire lo que dice la palabra, Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si este versículo está claro. ¿Por qué? Porque Dios dice que envió a su Hijo nacido de mujer para redimir a los de la ley, y lo mandó en carne precisamente para que conociera el problema, para que viera el pecado, para que entendiera lo que pasaba. Amado hermano, por eso que Jesús fue tentado en todo. Cuando el diablo lo llevó en el desierto, le dijo, todos estos reinos te voy a dar si me adorás. Esos reinos son los que nos ofrece ahora el enemigo. Ahí está la prostitución, ahí está el latrocinio, ahí está todo lo malo. Y el Señor le dijo, no puede ser, pero él en su carne lo entendió. Por eso es que Pablo dice que el grande es el misterio de la piedad. Jesucristo, hombre en carne sobre esta tierra, visto por los ángeles, asistido por el Espíritu, llevado arriba en gloria. Oiga, ese es el misterio de la piedad. Jesucristo vino personalmente, pero ahora es el sumo sacerdote que se compadece de mis debilidades, de las suyas. Entonces, amados hermanos, ese sumo sacerdote es el ejemplo de santidad. Óigame, nosotros no entendemos a veces. Cuando nos han predicado
y nos dicen, ay, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Qué lindo, qué precioso. Pero para pues es un derecho adquirido. Y ese derecho adquirido, hermanos, está exactamente, justamente en esto, que tenemos que arrepentirnos para alcanzar la misericordia de Dios, arrepentirnos para encontrarnos con la verdad de Dios, arrepentirnos para tener la ayuda. Pero eso tiene gran importancia cuando oramos y buscamos al Señor. En esa debilidad es cuando más vamos a llegar. Por eso Pablo decía, cuando más fuerte soy, estoy más débil, pero cuando estoy débil, Dios me fortalece. Y dice él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese derecho lo tenía él, porque en mi debilidad se perfecciona tu poder. Mire qué interesante cuando nos acercamos al trono de la gracia. Se lo acabo de parafrasear, pero dice así: acerquémonos pues. ¿Por qué? Porque hay un sumo sacerdote. Acerquémonos pues, ¿por qué? Porque estoy débil. Acerquémonos pues, ¿por qué? Porque él conoció el pecado. Y dice, confiadamente al trono de la gracia para encontrar la misericordia y hallar el oportuno socorro. No es así nomás en bandeja, amado hermano. Es sencillo, pero es grande, porque cuando entramos en la oración y entendemos que fue creada para vencer, y entendemos que eso vamos a ser gobernadores, y estamos comprendiendo que es un ejercicio cotidiano, es un ejercicio de todos los días, entonces, amado hermano, no dejemos que lo que a veces consideramos indigno nos permita alejarnos de la oración. No. Le voy a leer lo que dice 1 Corintios 1:30. Dice que toda la palabra está escrita justamente para nosotros. No, si no puede llegar rápido, no se preocupe. Yo tengo que hacerlo por el tiempo que tiene que llegar. Mire, dice el versículo 30 del capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, por Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Podríamos predicar esos 4 estados toda la mañana, pero yo solo quiero decirle que la justificación ocurre cuando usted decidió venir a los pies de Cristo. Cuando usted pasó al altar o donde haya estado y se llegó a la presencia de Dios recibiéndole como el Salvador de su vida. En ese momento ocurre esto. Porque la justificación consiste en que si usted era indigno o se siente indigno, el Señor le cambia su estado, porque en ese momento le perdona todos sus pecados. Es un presente perfecto y es un pasado imperfecto, porque ya Dios se lo va quitando. Lo de aquí para allá es otra cosa. Y entonces dice que habla de la santidad. Y la santidad es lo que busca el creyente. Es el terreno que tiene que estar practicando a través de la oración, a través de la búsqueda de Dios, a través de entrar para la santificación de Dios. Esto es apartado para Dios. Entonces va a entender redención. Entonces va a entender que redención implica pago por una cosa que usted no puede pagar: la sangre preciosa de Cristo. Entonces, hermano, esto que ha ocurrido es importante que lo verifiquemos, porque cuando usted viene a los pies de Cristo, dice la palabra que todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Potestad es la palabra clave, autoridad. Usted ya no es un común, usted ya no es simple, usted está lavado con la sangre del Cordero, usted tiene la sangre de Cristo. Por eso que los hijos de Israel, cuando estaban en Egipto y los sacó el Señor, les dijo: ese corderito que van a matar, ese corderito que van a comerse, la sangre primero pongan en el dintel de sus puertas, porque ahí está la protección. Eso va a ser la señal para el ángel de la justicia cuando venga. Amado hermano, esa sangre sigue siendo válida para nosotros, porque el Cordero de la Pascua llegó a la cruz del Calvario, y ese Cordero de la Pascua vertió gota a gota la sangre para que usted y yo seamos redimidos para la gloria de Dios. Mire, no dejemos que eso pase, porque podemos caer en errores. Es fácil caer. Jeremías cayó, y le voy a leer lo que le pasó a Jeremías. Jeremías tenía una misión que cumplir de Dios muy grande, pero se cansaba. Tanto así que en uno de sus capítulos dice: ay, qué pena, yo quería hacerlo pero no pude, ya no puedo.
y me voy a retirar de esto. Hermano, los que se van de la iglesia eso les pasa. Los que se retiran de la iglesia les pasan muchas cosas. Mire, Jeremías quería eso. Y cuando se enfrenta con el Señor en el capítulo 15 de su mismo libro, en el versículo 19, le dice el Señor esto, en respuesta a lo que acabo de decir. Le dijo, así dijo Jehová, si te convirtieres. Oigan, ¿por qué si le dicen eso, si te convirtieres? Pero si yo ya recibí al Señor, sí, pero no te has convertido. Si te convirtieres, yo te restauraré. Es que no es nadie más, hermanos. Amadas, preciosas hermanas y hermanos, no es nadie más. En la calle no te va a restaurar nadie. En la calle es difícil. A mi pastor Lisandro le dijeron una vez, mira, esa pareja que va allí es bebedora, yo la vi tomando ayer en un lugar y ahora está en la iglesia adorando. Y le dice, ¿qué quiere que haga? Échelo. No, somos llamados a restauración. Somos llamados a restauración. Si aquí los únicos indignos es el enemigo, hermano, nosotros somos dignos porque somos hijos de Dios. Y si fallamos tenemos que buscar al Señor. La palabra lo declara, dice, venid a mí, estemos a cuenta. Si tus pecados fueran más grandes de lo que te imaginas, quedarán reducidos a nada. Y dice, y si tú me estás diciendo que no has pecado, me estás haciendo mentiroso. Solo quiero decirte que yo soy fiel y justo para perdonar pecados. Hermano, Jeremías está ahí. Le está diciendo, conviértete, yo te restauraré, delante de mí vas a estar. Y si entresacares lo precioso de lo vil. Oiga, hermano, es como, oye, hermano José, tenés virtudes pero tenés defectos, pero saca de tus defectos tus virtudes. Eso es lo que Dios nos quiere decir. Eso es lo que Dios me está diciendo. No eres la pieza que yo todavía quiero porque no has entrado en el proceso completo de restauración o regeneración. Pero déjame decirte que saca de todo lo malo que tienes lo precioso y serás, le dice, como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y mira, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, eso es poder. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. Y le agrega, te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Hermano, es el poder de Dios. No hay otra cosa más que el poder de Dios. Por eso el enemigo usa, cuando nosotros hablamos de lo indigno, nos usa. Y lo indigno no debe de estar en nosotros porque lo queremos decir. Si es que está, dejemos que Dios lo cambie. ¿Se acuerdan de aquel centurión que vino y le dijo, Señor Jesús, me he dado cuenta de tu poder, me he dado cuenta de lo que puedes hacer, pero yo tengo un siervo enfermo, anda allá y sánalo? Y cuando el Señor dijo, vamos, y caminó con ellos, y le dijo, un momentito, ¿sabes qué? No soy digno de que entres a mi casa, pero di la palabra y mi siervo será sano. Se quedó el Señor así pensando y dijo, qué bárbaro, qué humildad. Se reconoció indigno, pero ven, mi hijo, yo quiero que entiendas una cosa, en mi presencia eres digno. Vete a tu casa y tu siervo ya es sano. Y así fue hecho. Hermano, la indignidad solo el enemigo se la va a querer poner. Usted diga, yo soy digno porque Jesucristo es digno. Y mire, hermano, no permita que el enemigo lo aleje de la oración. Haga su devocional. Tenga un altar familiar. Ya no les estoy simpatizando, ¿verdad? Sí, obligue a sus hijos a que tengan un altar familiar. Lo necesitan. Lo necesitan. ¿Sí? Digan amén. Los 80 que están, digan amén. Qué bueno, 79 me salieron. Mire, Dios puede usar lo indigno, pero Él sabe. Lo puede usar. Lo voy a llevar a 1 Corintios 25. Y notemos aquí una palabra que Pablo le dice a los corintios. Y es bien importante que nosotros lo analicemos también. Le voy a leer varios versículos. El 25 dice, del capítulo 1 de 1 Corintios, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios
para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Acaso no leímos al principio que lo que atares en el cielo será desatado en la tierra? Y viceversa. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, si esta vileza, este cuerpo, debo de considerar que Dios me escogió. Dios nos escogió. Por supuesto, le hablé de santidad, que consiste en el proceso al que vamos a llegar para que podamos cantar libremente el corito: sin santidad nadie verá al Señor. Y eso que es verdad. Eso es verdad. Entonces, hermanos, llegamos a una conclusión. Toda autoridad está en la palabra de Dios, ¿sí o no? Pero la cruz del Calvario tiene su papel importante, porque es allí donde Cristo venció al enemigo. Si nosotros a quien tenemos de enemigo, usted ya sabe quién es, y ese enemigo está vencido. Pero creámoslo, ¿por qué? Porque fue destruido. Dice la palabra que los decretos que estaban a favor de él fueron anulados y quitados. Entonces ese poder que él tenía ya no existe, amados hermanos, y Dios transfirió esto a su iglesia. Por favor, entendamos lo que Dios lo transfirió a su iglesia. Y quiero leerle lo que dice Lucas capítulo 9. Lo que el Señor le dijo a los discípulos mientras los tenía ocupados trabajando. Dice el capítulo 9:1: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Eso hizo con los discípulos. Eso mismo es lo que el Señor, cuando llegó al monte de las olivas y reunió al pueblo y vio 500 indecisos, y les dijo: oiga, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos. Oiga, esa potestad y esa autoridad, le dijo, yo la tengo, por eso puedo atar y desatar en el cielo y en la tierra. Ese poder yo lo tengo. Si 2 se pusieran de acuerdo sobre esta tierra, Dios lo hará. Oiga, hermano, qué lindo. Y cuando ya se va a ir, les dice: pero no se les olvide, no se me vayan del pueblo de Jerusalén, y esperen, porque recibiréis poder. Y a partir de ese día del Pentecostés, la iglesia es victoriosa y poderosa en el nombre de Jesús. Amado hermano, la autoridad espiritual está dependiendo de la palabra de Dios. Los que vencen a esta situación son los que han sido lavados con la sangre del Cordero. ¿Usted lo cree? ¿No tiene miedo? ¿No le tiene miedo al diablo? Si yo le dijera en este momento: pónganse de pie los que tienen miedo, no lo van a hacer. ¿Saben por qué? Porque tienen miedo. Solo por eso. No lo van a hacer. Porque tienen miedo. No le tenga miedo, hermano. Si usted tiene miedo al enemigo, ha dejado de creer en la sangre de Cristo. Si usted le tiene miedo, ha dejado de predicar que en Cristo hay poder. Y al Señor no lo vamos a hacer menos. Nunca. Apocalipsis capítulo 12. Quiero leerle un acontecimiento que algunos me dicen: pero es que eso es cuando ya uno se muere. No importa. Uno de los objetivos míos es llegar al cielo. Y ese objetivo no me lo quita nadie. Porque aunque sea indigno, Dios me va a dignificar. Miren, calmadamente le voy a leer lo que ocurrió ahí. Por supuesto, es un acontecimiento que Juan está viendo en el cielo. Y dice el versículo 11: y ellos, refiriéndose a los cristianos que ya fallecieron, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Tiene cartera? Rompa su Biblia, corte esa página y guárdala y léala 1000 veces.
de aquí al lunes. Hermano, no hay por qué tener miedo. Estos están aquí porque le han vencido con la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. ¿Sabe, amado hermano, que nosotros a veces no lo comprendemos cuál es el testimonio? Mire, el testimonio es la palabra suya. El testimonio es la palabra suya. Yo quiero decirle aquí, claro. Por supuesto, lo que voy a decir es fuerte, pero ténganlo presente. Si lo asaltan y usted lo asaltan, déles lo que tiene y lo que le piden, pero dígale: Jesús te ama. Ese es tu testimonio. Si a usted le están haciendo algo y le quieren pegar en una mejilla, ponga la otra y dígale: el Señor Jesús te ama. Ese es el testimonio del creyente. Ese es el testimonio que guardaron. Los decapitaron y por eso murieron, amados hermanos. Pero no tenemos que tener miedo si morimos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el testimonio nuestro es hablar de Cristo. Porque nosotros estamos seguros y convencidos que hemos vencido al enemigo, porque Cristo lo venció en la cruz y la sangre del Cordero está con usted y conmigo. Donde vayamos y donde estemos, el Cordero de Dios en la presencia más divina. Por eso dice Santiago: someteos a Dios y resistid al diablo y éste huirá. Pero cuando leemos eso, oiga, someteos a Dios, resistid al enemigo, porque siempre va a estar ahí, siempre va a estar molestando y él huirá. Pero si tenemos miedo, no huye. Por eso hay celos, disensiones, esclavitud. Por eso se sigue en el vicio. ¿Por qué no? Ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Cuando Jesús estaba en el desierto, tuvo la tentación de la que habla Hebreos 4. Se le presentó el enemigo. Si eres Dios, esa fue la pregunta. Si eres Dios, haz esto. Y sabe que el Señor le dijo: vete de mí, Satanás. Fuera de mí, no te quiero ver. Me estorbas el camino. Yo voy a empezar un ministerio y fuera de mí. Eso es autoridad, es palabra. ¿Cuándo lo ha echado usted con esas palabras? Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Pero mira, es que si tú te postras y me adoras, te voy a dar todos esos reinos. Vete de mí. Pero si que postrado me vas a hacer esto y vete de mí. Cuando estaba frente a Pedro le: ay, Señor, si te llevan preso, yo voy contigo. Si te vas a morir, Señor, yo voy contigo. Apártate de mí, Satanás, me estorbas el camino. ¿Por qué lo hizo? Porque, hermano, siempre nos va a estar aturdiendo, queriendo aturdir, y con pequeñas cosas no puede hacer daño. Yo quiero decirle, hermano, que el poder y la autoridad está en la palabra. Él mismo nos dijo: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso es que los ataques del creyente al enemigo tienen que ser en el poder del Espíritu y no de la carne, porque la palabra dice bien claro: las armas nuestras no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir fortaleza y derribar argumentos que vengan en contra del pensamiento de Dios. Pero la clave: llevar cautivos los pensamientos en Cristo Jesús. Toma por asalto al enemigo, que no te tome él. Tómalo por asalto y dile: en la cruz el Señor te venció, y por eso yo me hago partícipe de destruir tu fortaleza. Yo me hago partícipe de derribar tus argumentos, porque no es con sabiduría ni ciencia, es con el Espíritu Santo de Dios. Amado hermano, si vamos a vencer, hagámoslo en el nombre de Jesús, apoyándonos en la preciosa sangre del Cordero. Yo quiero decirte esta tarde: hace un ratito te dije si tenías miedo. Hay que reprender la opresión del enemigo, sacar la duda, la depresión, la aflicción, la esclavitud, el miedo, la enfermedad. Todo son miedos. Todos ten miedo. Con un examen de sangre ya tiene miedo de lo que va a salir.
Examen de ese ya tiene miedo lo que va a salir. El dentistólogo me dice, siéntese y como me acueste y como me va a acostar ahí, tenso, afloje. Hay miedo. ¿Sí? ¿Sí o no, hermanos? Pero no se pare si le digo que tiene miedo. Yo solo quiero que me regale 5 minutos para orar con usted. Usted no ore, yo quiero orar por usted. Cualquier aflicción, enfermedad, duda. Si usted tiene problemas más serios todavía, solo póngaselos al Señor. Porque le acabo de predicar que la oración es para vencer. Si usted cree eso, esta mañana vamos a estar bien. ¿Le parece? Solo incline su rostro. No le voy a decir que se paren los que tienen miedo, los que tienen temor. No. Sencillamente, hablemos con el Señor. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.